Muy buenos días, nuevamente les habla el hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador. Gracias a Dios, el Señor me ha permitido estar con ustedes durante todo este año. Continuamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y nos dice el tema que hoy iniciamos, tomando literalmente uno de los versículos que vamos a estar estudiando. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo quiero presentarles una pequeña ilustración. Tengo aquí en mis manos un libro, esta es una agenda. Es una agenda vieja. Esta agenda es del año 2008. Esta agenda la usé hace 10 años. Tengo por costumbre cada año comprar la agenda del año. Pero tengo también en mi poder una nueva agenda. Esta es la agenda del año 2018 que inicia el día de mañana. Como ustedes pueden ver, una agenda es vieja, otra agenda es nueva. Pues de eso es lo que quiero hablar en este tema y en varios temas que va a tratar esta lección. Apocalipsis está lleno de cosas nuevas. Tuvimos un nombre nuevo, lo vimos en el verso 17 de este libro, capítulo 2, en el verso 12, capítulo 3, y hemos visto también acerca de una nueva Jerusalén. Lo vimos en el capítulo 3, verso 12, y también lo veremos acá en el capítulo 21, verso 2. También hablamos de un nuevo cántico. Lo vimos en el capítulo 5, verso 9 y en el 14, verso 3. Ahora, en este capítulo 21, leemos acerca de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y tenemos esta proclamación del Señor que dice: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Lo dice en el versículo 5. El énfasis de esta última expresión está en la palabra nuevas. En el texto original se lee literalmente: He aquí, nuevas yo hago todas las cosas. Esta es una de las pocas ocasiones en el libro en las que Dios mismo está hablando. Hago una aclaración, pueda que haya sido Dios el que habló en el verso 8 del capítulo 1. Y quiero que tomemos en cuenta que es bien probable que fue Él que habló en el capítulo 16, verso 1 y verso 17. ¿Ve? Entonces, tomando en cuenta esta declaración, que esta es una de las pocas ocasiones en la cual el libro en las que Dios mismo habla, evidentemente sus palabras tienen como propósito expresar algo de especial importancia. Quiero que entendamos esta situación. Siempre me ha gustado, evidentemente, las cosas nuevas. Yo creo que a toda persona, cuando tenemos una cosa nueva,
nos agrada enormemente, independiente de la edad. Pero sobre todo cuando estamos muy jóvenes. Realmente las cosas nuevas nos impactan. Yo recuerdo que para esta época, cuando era un niño y un adolescente, era totalmente deprimente para mí, para mis hermanos, el no estrenar el 24 y el 31 de diciembre. Era algo totalmente duro. Creo que no recuerdo, aún en la pobreza de mis padres, haber pasado una Navidad o un 31 de diciembre sin haber estrenado. Gracias a Dios que pudieron ellos. Entonces, por eso digo que cuando se es joven, a uno le gusta el comienzo, por ejemplo, de un nuevo año escolar, porque en algunos países dan útiles nuevos, cuando yo estudié había el famoso vaso de leche. Yo no gozaba de tomar leche en casa por ser un hogar pobre. Tomé leche nada más, la leche materna, que es la más deliciosa en esta tierra, la leche que procede de la madre. Y así, a lo largo de los años, uno continúa disfrutando del aspecto, o sea, de la sensación al tacto y al olor de lo nuevo. Cuando usted entra a una casa y huele a limpio, huele a nuevo, a usted le agrada estar en esa casa. Pero cuando usted entra a una casa y esa casa hiede, usted no quiere estar en esa casa. Y así es. Yo creo que entre más viejos somos, más anhelamos la tierra donde todo es nuevo. Creo que el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versos 1 hasta el capítulo 22, verso 5, nos habla de esa tierra, el lugar que llamamos el cielo. Antes que esos capítulos se escribieran, una que otra vez los autores inspirados dieron a los hombres vislumbres de ese lugar, pero en el corazón de ellos siempre quedó un anhelo por saber más. Se dice que cuando ya se había escrito 65 de los 66 libros de las Sagradas Escrituras, cuando el libro de Apocalipsis estaba a punto de terminarse de escribir, cuando solo quedaban 8 párrafos adicionales para que el punto final a toda la palabra escrita de Dios pudiera ponerse de una vez por todas, Dios dio al hombre un cuadro del cielo, un cuadro totalmente nuevo y un cuadro que nosotros, los que estamos vivos y aún los que ya están en el lugar de espera, los que están gozándose en el Hades, en ese lugar de espera, todavía lo estamos anhelando, ese lugar nuevo. Los capítulos 21 y 22 constituyen el tramo más conocido del libro de Apocalipsis. Usted se dará cuenta que en muchas Biblias, casi todas las primeras páginas de Apocalipsis están tan limpias como cuando se compraron las Biblias.
pero los dos últimos capítulos están desgastados de la constante lectura que se tiene de estos dos capítulos y tal vez manchados a lo mejor con lágrimas. Pocos pasajes se han leído y citado más que estos capítulos. Ninguno ha consolado a tantos corazones como lo es estos dos capítulos. Yo recuerdo, esto sucedió, ya son tantos años de ministerio, puedo decir quizás unos 10, 12 años, que de repente una empleada de una casa de resurrección, sabiendo ella lo que yo era o lo que yo soy, ministro del Evangelio, me dijo: mire, hermano Alexander, porque generalmente todas las personas me tratan como hermano o como pastor, y eso no es cuestión de darle tiempo a eso, porque no viene al caso en esta clase. Fíjese que ella era o es o sigue siendo empleada de una casa funeraria de lujo, pues, se puede decir. Fíjese que está una señora que han venido desde los Estados Unidos, pero que han vivido en el Brasil. Y fíjese que este día la vamos a cremar. Pero fíjese que sus parientes, su hija y el esposo de ella y otra persona más, no quieren que ellos se vayan sin la palabra de Dios. Ella era una señora como de unos 80 y pico de años, la fallecida, y era una señora presbiteriana. Y pues para mí fue una disyuntiva en ese momento, pero al fin decidí ir a predicar. Y dije, ¿qué puedo predicar a una persona que en vida no conoció o no obedeció el Evangelio puro? Pero gracias a Dios lo hice basado en Apocalipsis capítulo 21 y 22. No para la señora anciana muerta, sino para los que estaban vivos. Y di un mensaje de reflexión para ellos. Cuando terminé aquel mensaje, ellos quedaron muy confortados, no digo en el sentido de complacidos como una adulación para mí, sino en el sentido muy confortados con este mensaje de Apocalipsis capítulo 21 y 22. Realmente es de una gran ayuda, sea que las personas encuentren o no el camino del Señor, sirve de mucho consuelo, pero no digamos que el consuelo está dirigido a nosotros, los hijos de Dios, que hemos obedecido su Evangelio. Pues en esta lección estudiaremos capítulo 21, versos 1 al 8, nada más, hasta donde podamos, que introduce y resume ese lugar en el cual serán hechas nuevas todas las cosas. ¿Ve? La pregunta es acerca del cielo que nos habla este pasaje. Yo le digo que antes de entrar en el texto que vamos a estudiar, es totalmente preciso definir si es acerca del cielo que los capítulos 21 y 22 están hablando. Es importante definir esta situación. Si usted recuerda, en la lección anterior mencioné que algunos comentaristas creen que capítulo 20, versos 1 al 15, describe los juicios temporales de Dios, más concretamente el juicio contra Roma. Aún así, algunos están convencidos de que el propósito de capítulo 21, 1 hasta el 22, 5
es presentar un cuadro de una iglesia en la tierra, especialmente de la iglesia triunfante después de que la persecución romana terminó. Algunos premilenialistas tienen aún otra interpretación y ellos creen que la Nueva Jerusalén que nos presenta Apocalipsis 21 y 22 es la ciudad terrenal que está en Palestina, que ha sido renovada y que está preparada para el reinado de 1000 años de Cristo que ellos imaginan. Entonces, si Jerusalén ha de ser tomada literalmente, también tienen que tomarse literalmente las dimensiones de 21:16. ¿Por qué? Porque el territorio de Palestina, sin embargo, solo mide cerca de 240 kilómetros por 240 kilómetros. Entonces, no hay espacio en ella para una ciudad de 2400 kilómetros por 2400 kilómetros. Eso es una distancia verdaderamente muy grande. Por eso es que nosotros tenemos que entender el simbolismo que nos presenta el libro de Apocalipsis. Entonces, yo reconozco que capítulo 20, versos 1 al 15, puede estarse refiriendo a un juicio temporal. Pero recuerde que dimos razones por las que se cree que el pasaje habla del gran día del juicio final. Esto lo vimos ampliamente. Aún así hay que reconocer que el capítulo 21, 1 al 22, 5, puede estar representando a la iglesia ideal en la tierra. Qué bello que la iglesia que ahora está en la tierra fuera, como lo describen los capítulos 21 y 22. Pero estoy convencido de que el pasaje nos habla del hogar del alma, en el cielo. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Es decir, que la iglesia de todas las edades ha visto en este pasaje una descripción del cielo. El tema más importante, pues, de esta porción del final de Apocalipsis es el destino de los redimidos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y yo le anticipo, y se lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, yo le anticipo que usted, si se ha gozado, y debe haberse gozado como yo me he gozado, aún más, ese gozo le rebosará hoy que ya estamos estudiando los capítulos 21 y 22. Hay que examinar las razones que dimos en la lección anteriormente, razones por las que creo que capítulo 20, versos 1 al 15, 11 al 15, es un cuadro del juicio final. Si yo tengo razón en esto, también debo de tenerla en la afirmación, en el sentido, pues, de que los capítulos 21 y 22 presentan un cuadro del cielo. Presentan un cuadro del cielo. Después de haber visto una escena en la que el orden de las cosas actual pasó, en la que la humanidad fue llevada al juicio final y en la que los malos fueron castigados, entonces es lógico pensar que la siguiente escena de la secuencia sea precisamente el cuadro de la gloria final que tiene la iglesia. Es decir, el cuadro de la gloria final que tiene la iglesia cuando llega a descansar con Dios más allá del tiempo. Y yo quiero presentarle 5 razones. Podrían darse razones adicionales por las que creemos
que capítulo 21, versos 1 hasta el 22, versos 5, nos habla acerca del cielo. En primer lugar, note que el lenguaje usado es un lenguaje consecuente con lo que otras referencias bíblicas dan a conocer acerca del cielo. En segundo lugar, la promesa en el sentido de que Dios enjugará toda lágrima. Ahí lo dice el verso 4 del capítulo 21. Es la misma que se da en el capítulo 7, verso 17, a los que ya murieron. ¿Ven? Entonces, esta es aparentemente una promesa para la otra vida, no para esta vida. Comprendamos bien esta situación. Es decir, que mientras estemos en este mundo, Dios nos consuela en nuestras penas, pero en el otro mundo nos las quitará. Nos las quitará. Entienda bien esto. Yo ya le he dicho bastantes ocasiones, ya le he hablado bastantes ocasiones en que ¿de qué servirá llorar estando en el cielo si ya no habrá por quién llorar aquí en la tierra? ¿De qué servirá orar como lo hacemos ahora actualmente? Como juntos con mi esposa oramos por nosotros dos, oramos por nuestras hijas, oramos por nuestros yernos, oramos por nuestra nieta, oramos por el niño que está formándose en el vientre. Cuando estemos en el cielo ya no habrá esa necesidad, porque todo eso habrá terminado. La tercera razón es que la herencia de los vencedores, como lo presenta el capítulo 7, es contrastada con el destino de los inicuos, que nos presenta el versículo 8. Las bendiciones de los justos durarán por los siglos de los siglos. Mire lo que dice el versículo 5, lo dice muy claramente. Allí en este versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así como la maldición de los injustos durará, porque a mí me da no sé qué el pensar de aquellos que creen que todo el que muere va al gozo, habiendo vivido aquí en esta tierra de la forma más impía que sea. Entonces, así como la maldición de los injustos durará por los siglos de los siglos. En cuarto lugar, este pasaje está estrechamente relacionado con la enseñanza del apóstol Pedro sobre los cielos nuevos y sobre la tierra nueva. Hay un estudio detenido de la relación que hace el apóstol Pedro de un cielo nuevo y una tierra nueva de 2 Pedro capítulo 3. Y revela un extraordinario paralelo con lo que describe el apóstol Juan. Es decir, que los dos hablan que los impíos serán juzgados y destruidos. Ahí lo vemos en 2 Pedro capítulo 3, verso 7. Ya lo hemos estudiado también en Apocalipsis capítulo 20, verso 13, de que los cielos y la tierra actuales pasarán. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, habla de que todo esto será quemado. Apocalipsis capítulo 20, verso 11, también lo estudiamos y habla de esta misma
situación, es decir, antes de la venida del cielo nuevo y de la tierra nueva, como lo describe 2 Pedro capítulo 3, verso 13 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Miren lo que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, tanto Pedro como Juan escribieron sobre el juicio final y sobre lo que debe ocurrir después, y no acerca de la iglesia de hoy día. Debe ser depurada y purificada por el sufrimiento. Entonces vemos pues que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan escribieron acerca del orden final y eterno que se instaurará después del juicio. Yo no les he leído todos estos versículos porque ya los hemos estudiado. Lo estoy hablando en una manera de repaso, ¿ve? Porque es una realidad que hemos estudiado claramente. Y en quinto lugar, podemos decir, es decir, la quinta razón que se presenta, que tal como lo hicimos notar en la lección anterior, si los capítulos finales de Apocalipsis fueran simplemente más de lo mismo, el libro estaría terminado de una manera totalmente decepcionante. Yo siempre pongo este ejemplo. Aquí en la tierra hay buenas instituciones que ayudan altruistamente a las personas, instituciones que ayudan a que los seres humanos dejen un vicio, como son los alcohólicos anónimos, otras instituciones que ayudan a hospitalizar a personas que han caído en la drogadicción, y son muy buenas obras. Pero ahí no más termina aquí en la tierra. Después de eso no hay ninguna promesa de la vida eterna, evidentemente porque esa no es su función, evidentemente porque también no lo entienden a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La mayoría de los autores coinciden en que los capítulos 20 y 21 de Apocalipsis constituyen el punto culminante de este libro e incluso de toda la Biblia. De toda la Biblia. Es decir, ¿cómo se sentiría uno si el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis fuera arrancado de su Biblia? Imagínenselo ahorita. Imagínense que usted lo hace. Sé que es una suposición. Tenemos nuestra Biblia y venimos y le arrancamos capítulo 21 y capítulo 22. Y usted se queda hasta el capítulo 20. Bueno, me temo que usted andaría el resto de su vida con la desalentadora sensación de que algo le hace falta. Usted se da cuenta que muchas cosas en cada día de su vida, si no le sucede todos los días, pero sucede muy a menudo. Usted se levanta del asiento donde está para hacer algo, pero en cuestión de 3 segundos, usted se le olvidó lo que iba a hacer. Eso realmente es totalmente desconcertante, es desagradable. Entonces, imagínense que a la Biblia se le quita a Apocalipsis. Camarones. A Apocalipsis se le quitaría
estos dos capítulos sería como suprimir, y usted lo estudió conmigo, el coro del Aleluya del Mesías de Händel. Usted escucha ese coro, a mí me gusta, yo lo puedo escuchar, a mí no me aburre personalmente, estoy hablando de mí, yo lo puedo escuchar todos los días de mi vida y no me aburre. Pues imagínense que al Mesías de Händel se le quita el coro, sería algo insípido, algo que no tiene sabor, más que en mi mente ya tengo totalmente grabado cómo es el Mesías de Händel. Estoy haciendo esta ilustración con esta comparación pues de algo totalmente secular que nos ayuda para entender. Bueno, la iglesia del cielo son dos componentes de la misma realidad. Por ejemplo, a uno y a otro se le llama o se les llama el reino. Usted tiene que notar esto. A uno y a otro se les llama el reino. Y el término reino es usado para referirse a ese ámbito dentro del cual Dios reina. En esta era presente a la expresión terrenal del reino se le llama la iglesia. En Mateo capítulo 16, versos 18 al 19, donde el apóstol Pedro, que todavía no había sido investido del Espíritu Santo y que evidentemente quería saber muchas cosas, el Señor Jesucristo le habla de la iglesia como el reino, mientras que al aspecto celestial sencillamente se le llama cielo. Mire lo que dice, por ejemplo, vámonos a Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice acá: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros ver? Un pasaje que combina los aspectos terrenales y celestiales del reino es precisamente, vámonos a Hebreos capítulo 12, versos 22 hasta el 24. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, nosotros podemos ver que así los autores neotestamentarios podían hablar de estar en el reino. En otras palabras, en la iglesia, que es lo que nos dice Colosenses capítulo 1, verso 13, que nosotros, al haber obedecido, hemos sido trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo. Hay que entender bien claramente estos dos conceptos, el concepto del reino que ahora tenemos en la tierra y el concepto del reino que habrá en los cielos. Mientras pues que al mismo tiempo anticipaban un día cuando se entraría en el reino, esto es, en el cielo. Miren lo que nos dice en Hechos capítulo 14 y el versículo 22.
Dice así, de esta manera: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ve? Fíjense bien, ¿a quiénes les está hablando Lucas acá en lo que aquí nos describe? Está hablando a cristianos. ¿Estaban en el reino ya? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero usted tiene que entender que cuando está hablando el último concepto, dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Se estaba refiriendo precisamente al reino del cielo. Porque si no lo razonamos así, entonces quiere decir que el escritor nos saca del reino y nos vuelve a entrar. No puede darse eso. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que entender, pues, que debido a la estrecha relación que hay entre la iglesia y el cielo, las bendiciones actuales de que disfrutan los miembros de la iglesia, o sea, los cristianos, pueden ser consideradas anticipos de los deleites del cielo. Y esa es una realidad. El gozo que nosotros sentimos ahora como cristianos aquí en la tierra es un gozo totalmente diferente al gozo del mundo. Es algo que tenemos que comprenderlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Considere esta ilustración. Por ejemplo, Dios da su Espíritu a todos los que son bautizados en su iglesia. ¿Qué es lo que dice en Hechos 2:38? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, en relación con con este don, mejor dicho, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 1:13 y 14: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra, miren, herencia. ¿La herencia es algo que usted ya tiene? No. La herencia es algo que usted va a recibir. Esa es una realidad totalmente clara. Hay una versión, la Nueva Versión Internacional, que se lee, dice: se les marcó con él con un sello. El Espíritu Santo prometido, que es el depósito que garantiza nuestra herencia. O sea, ese sello es como decir, es la garantía de que usted va a recibir lo que el Señor le ha prometido, la herencia de la vida eterna. Es como cuando nosotros hacemos un contrato económico aquí en la tierra. A usted se le pide un anticipo. ¿Por qué se le pide ese anticipo? Porque de esa manera se está asegurando, humanamente hablando, de que usted no quiere perder aquel anticipo. Más si estamos hablando de que el anticipo habla de algunos miles de dólares, de colones o de la moneda de cada uno de los países. Entonces, un depósito, en otras palabras, es un desembolso inicial. Normalmente se hace con los valores que se utilizan para el resto del pago. El gozar de la presencia del Espíritu de Dios ahora, nótese bien, ahora no solo es una garantía de nuestra herencia eterna, sino que también es un anticipo de esa herencia. Es un anticipo de esa herencia. El que nosotros somos morada del Espíritu Santo es una garantía, es un anticipo de esa herencia.
de ese tiempo en el que gozaremos de una relación aún más íntima con Dios, más íntima que la que tenemos ahora. Mire lo que dice el verso 3 de Apocalipsis capítulo 21. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No dice que posiblemente estará. La conjugación del verbo en esa forma, estará, es precisamente para siempre. Entonces, no me sorprende, por lo tanto, que los profetas del Antiguo Testamento usaron términos parecidos a los que hay aquí en Apocalipsis capítulo 21 y 22, para referirse a la venida del reino del Mesías. Tampoco sorprende que los términos que se usan para referirse a las bendiciones que hay en la iglesia también sean los que se usan para referirse a las bendiciones que hay en el cielo. Puedo decir pues que el establecimiento de la iglesia no fue un fin en sí mismo. La iglesia fue establecida para llevar a los hombres otra vez a Dios. Es decir, para que al final lo que se perdió en el paraíso terrenal en Génesis capítulo 2 y capítulo 3 pueda ser restaurado en el paraíso celestial. Por eso mire lo que dice los versos 1 y 2 de 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, el apóstol Juan lo que aquí nos está diciendo por revelación divina, por revelación de Dios, por revelación del Espíritu Santo, es que el pecado de Adán y Eva que se nos presenta en Génesis 2 y 3 capítulos, ese pecado volvió a quedar borrado. Ese castigo que vino precisamente por haber ellos pecado y que el hombre vio la muerte, que la mujer dio a luz con dolor, que el hombre ganó su sustento con el sudor de su cuerpo, eso aquí vuelve a quedar totalmente olvidado. Por eso quiero terminar diciendo lo siguiente en esta primera parte. La posición que mantendremos a medida que avance en el comentario de capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 5, será que la enseñanza habla del cielo. Habla del cielo y no más que el cielo. Esto no significa que en nuestro comentario se pasará por alto a la iglesia. Veremos la iglesia glorificada, es decir, el pueblo de Dios que goza de las bendiciones eternas. No estoy en ningún momento diciendo que la iglesia ahora en día no es glorificada. Por el contrario, estar en la iglesia es lo mejor que nosotros como hijos de Dios tendremos. Pero estar en el cielo será totalmente superior. Entonces, quiero que entendamos que veremos la iglesia glorificada, es decir, el pueblo de Dios que goza de las bendiciones
eternas. En estos capítulos yo le digo claramente que muchas veces es difícil a veces distinguir entre el pueblo, o sea, la iglesia, y el lugar, o sea, el cielo. Pero es claro, de acuerdo a lo que el Señor nos ayuda a comprender y explicar, que está hablando de esa bendición en el cielo. Dios bendiga su palabra, Dios nos ayude a todos nosotros a desear estar en el cielo. Amén.